La última vez en Drama Total Aventura, los últimos 4 se enfrentaron en una serie de duelos para los cuales compitieron en parejas. Fiore y Jake resultaron ganadores, teniendo el poder de decidir a quién expulsarán. Jake finalmente perdonó a Ellie, por lo que Nick fue eliminado. Luego se realizó el reto de los 3 finalistas. Ellie logró ganarlo, por lo que podía elegir quién la acompañaba en la final. A pesar de su amistad con Jake, Ellie prefirió tener un camino menos complicado en la final. Lo traicionó de nuevo y decidió llevarse a Fiore. ¿Quién ganará? ¿Ellie o Fiore? Descúbrelo ahora mismo en el episodio final de Drama Total Aventura. Bienvenidos de regreso. Les pedimos a nuestros últimos 2 campistas que grabaran sus pensamientos finales en la cabina de confesiones antes de ir al desafío final. Me siento un poco mal por haber expulsado a Jake, pero estar en la final con Fiore me da mucha más confianza de poder ganar. Ante Ellie hago lo posible para mostrarme segura, pero la verdad estoy un tanto nerviosa. Por primera vez en el juego no importa qué planes pueda o no hacer, todo dependerá del desafío final. ¿Cómo fue estar aquí? Pues fue una montaña rusa de emociones. Los primeros días fueron muy tranquilos, pero desde que empezó la fusión y me propuse llegar lo más lejos posible, ha sido muy difícil tener que traicionar a mis amigos. Pero si no lo hubiera hecho, no estaría aquí. Estar aquí apestó. Conocer a estas personas fue la peor parte. Mientras los iba conociendo, me daba cuenta como cada uno era más subnormal y pelmazo que el anterior. Fue una corta y muy aburrida experiencia, pero mientras me paguen todo bien. ¿Por qué seré recordada? No por lo que me gustaría, posiblemente por ser una traidora. Seré recordada por ser la única de todas las personas aquí con un mínimo de inteligencia. Es hora de darle la bienvenida a los 10 campistas que no llegaron a la final. Aquellos que caminaron a la carretera de la vergüenza, tomaron el autobús de los perdedores y abandonaron el campamento Tepiscau, ahora están de regreso, apoyando obligatoriamente a alguna de las 2 finalistas. Obligatoriamente, porque de ser por mí, ambas se pueden ir a la... ¿Qué? ¿Por qué Ellie tiene tanto apoyo? Ella fue la que mintió más. La verdadera villana de la temporada. ¡Púdranse! No lo creo. Jake. Espero no hayas creído que iba a apoyarte. No me dirijas la palabra. Muy bien, vamos a iniciar este último desafío. Les explicaré en lo que consiste. En la primera parte deberán sumergirse al lago para buscar una llave. Una vez que la tengan, correrán hasta el comedor donde hay un cofre. Deben abrirlo con esta llave, y dentro del cofre encontrarán un mapa que deberán seguirlo hasta la X roja, donde deberán cavar y encontrar un recipiente con gasolina. Correrán hasta la cima de la montaña y le pondrán la gasolina a un go-kart. Finalmente conducirán hasta la meta que está aquí mismo. La primera en completar todo eso será la ganadora del $1.000.000. Está muy largo. Es el desafío final. ¿Qué esperabas? Sin embargo, para ser más justo, dejaré que cada uno escoja a 2 campistas eliminados para que los ayuden a completar el desafío. Escojo a Jake y Tom. Escojo a Gaby y Gret. ¡Sí! ¿A mí? ¿Y yo qué gano? Te daré $10,000 si gano. Si bien Gret me odia, estoy segura que odia más a Fiore y hará cualquier cosa para que ella pierda. ¿Listas? Este desafío final inicia ahora.
Vengo a denunciar un secuestro. Bien, señor, como diga. Tome una ficha y espere su turno. Siguiente. Oficial McGregor, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Ha escuchado acerca de la desaparición de Chris McClane? Por supuesto, llevamos un par de meses intentando resolverlo. Bueno, creo que lo tengo resuelto. Claro, bien. Cuéntame. Yo estaba con Chris la noche que desapareció. Habíamos estado teniendo conversaciones con los productores acerca de una nueva temporada de Drama Total. Nos despedimos y luego de eso no volví a saber de él. ¿Y? Lo primero que pensé fue que había sido uno de los ex participantes, pero inmediatamente lo descarté. Buenos días. Centro de Rehabilitación a la Sociedad. ¿A qué área desea comunicarse? Creo que dejaron escapar a uno de sus pacientes, Ezequiel. Si algo le sucede a Chris McClane, será responsabilidad de ustedes. Señor, creo que está confundido. El paciente que menciona murió hace algunos meses. Ya lo sabíamos, también intentamos interrogarlo. Estaba muy confundido al respecto, hasta que vi el anuncio de la nueva temporada y lo reconocí. A Chris no le gustó el café que le trajiste. Dice que estás despedido. ¿Qué? Pero solo fue un error. No es tan grave. Ya lo decidió. No suele cambiar de opinión en estas cosas. ¿No entiendes? Necesito este trabajo. Mi madre está enferma y estoy pagando sus medicamentos con esto. Bueno, lo siento, chico. No es mi decisión. Tendrás que buscar otro trabajo. Si algo le ocurre a mi madre, lo lamentarán. De verdad, lo harán. Pensé que era solo una amenaza más. Así es la fama. Estábamos acostumbrados a recibir todo tipo de amenazas. Vaya, pobre chico. Sí, pero eso no es justificación para cometer un crimen. Él y su ayudante secuestraron a Chris. Bien, nos encargaremos del resto. Espere, hay algo que necesita saber. Según la producción, están ubicados en el campamento Tipiscao. Pero tal campamento no existe, no hay registros. Puedo llevarlos hacia él. Ahí tienen a Chris McClane. Está vivo. ¿Cómo sabes esto? Viendo el programa reconocí a alguien. Uno de los chicos que entrené en el ejército se convirtió en agente. En cuanto lo expulsaron del programa, lo llamé para que regresara al campamento Tipiscao a buscar algunas pistas. No es el más hábil o inteligente, pero es alguien de quien Jared o Jensen no sospecharían nada en caso de encontrarlo ahí. Estaba viendo las grabaciones del desafío anterior. Parece que la gorda hizo trampa en el reto que ganó. Ah, vaya. Eso dará mucho rating. O sea, más dinero. ¿No deberíamos penalizarla o algo así? Nah, no es nuestro problema. Iré a ver si el imbécil de Chris me da las claves de sus cuentas bancarias. Una vez que le hayamos quitado todo, podremos deshacernos de él. Pero solo quedan 15 minutos para el siguiente desafío. No importa. Me inventaré lo primero que se me ocurra como en los anteriores. No tengo tiempo para eso. Me dijo el chico que también vio armas. Es por eso que vine aquí. No puedo ir solo. Tengo la dirección y ustedes necesitan finalizar este caso. Ambos necesitamos algo. Debemos tomarlos por sorpresa. Hoy mismo sería un buen momento. Están haciendo las grabaciones de la final. Tiene sentido. Lo haremos.